El cielo nocturno sobre New Tokio estalló en un deslumbrante despliegue de luz. Incluso el famoso resplandor de neón de la ciudad, Mirachin, un físico cuántico en la ciudad. El Instituto de Investigación Avanzada permanece paralizado en el balcón de su apartamento. La taza de café se le resbaló de los dedos y se hizo añicos en el suelo, pero apenas se dio cuenta de que las luces en el cielo no estaban. Meteoros o cualquier fenómeno natural que se movieron con el propósito de fusionarse en masa, formas brillantes está sucediendo. Mera susurró con el corazón acelerado durante años. Ella había teorizado sobre la posibilidad de vida extraterrestre, pero verla manifiesta ante sus ojos estaba más allá del alcance de sus posibilidades. Nada de lo que había imaginado en todo el mundo. Escenas similares se desarrollaron en el tráfico de las bulliciosas calles de Lagos se detuvo cuando conductores y peatones por igual miraron hacia arriba con asombro en una remota granja de ovejas en Nueva Zelanda. Un joven pez, el pastor llamado Ethan, dejó caer sus monos de Malta en la exhibición celestial. En los pasillos del poder en Washington, D.C., se hicieron llamadas frenéticas como militares. Los satélites confirmaron lo que millones de ojos ya estaban presenciando. La humanidad ya no estaba sola en el universo como el amanecer amanecía en cada zona horaria en la que los visitantes hacían notar su presencia con enormes barcos, cada uno del tamaño de un pequeño. La ciudad tomó posiciones en los cielos sobre los principales centros de población de la Tierra. Desafiaron la física convencional flotando silenciosamente sin medios visibles de propulsión. Sus agujeros brillaban con un brillo opalescente que cambia de color en patrones fascinantes. Líderes mundiales se apresuraron a responder, pero antes de que se pudiera hacer cualquier declaración oficial, los extraterrestres tomaron el control de cada transmisión. Frecuencia, cada pantalla, cada dispositivo capaz de mostrar un mensaje. La cara que apareció era un humanoide familiar y completamente extraño en su estructura básica, pero con una piel que parecía ondas como ojos de agua, que contenían profundidades más allá de la comprensión y los rasgos humanos, que parecía cambiar sutilmente de un momento a otro. La gente de la Tierra, el ser, habló su voz resonando no solo a través de los altavoces, sino aparentemente dentro. Las mentes de todos los que escucharon: venimos a ti en tu hora de necesidad, tu mundo está al borde de la catástrofe, un desastre que usted mismo ha creado, pero uno que usted no pudo percibir en Nuevo Tokio. Que Mea se inclinó más cerca de su pantalla holográfica. La mente científica se apresuró a comprender lo que estaba viendo y escuchando al extraterrestre. Continuación, We are the Luminary. Viajeros de más allá de su comprensión del espacio y el tiempo, hemos visto cómo su especie crece, lucha y logra grandes logros, cosas. Pero también hemos visto el camino de la destrucción que, sin saberlo, recorre Ethan. El pastor había regresado corriendo a la granja de su familia. Estaba de pie con sus padres y hermanos, todos ellos en silencio, y con los ojos muy abiertos mientras escuchaban la transmisión en su vieja radio. Los extraterrestres, palabras llenaron su pequeña sala de estar trayendo la vasta extensión del universo a su remoto rincón del mundo. En exactamente un año terrestre su planeta enfrentará un nivel de extinción en cualquier caso. Los detalles de esta calamidad son complejos y están arraigados en el tejido mismo de tu realidad. Sabe que no es un desastre natural ni consecuencia del tuyo. La tecnología ha ido mal. Es una inevitabilidad entretejida en el tapiz cósmico que se ha cobrado innumerables civilizaciones anteriores a la suya. En Washington, D.C., la presidenta Evelyn Marsh se apoderó del borde de su escritorio con sus knuckles blancos. Su asesor estaba congelado a su alrededor. El habitual alboroto de la oficina oval fue reemplazado por un tenso silencio. Las palabras golpearon como un golpe físico. Ofrecimos salvación, pero no para todos. Tener los medios para transportar una parte de su población a un nuevo mundo libre de lo que se avecina. Catástrofe, pero nuestra capacidad es limitada, y el viaje solo es apto para aquellos cuyas mentes y espíritus se alinean con armonía cósmica a la que servimos. Murmullos de incredulidad y miedo se extendieron por todo el mundo. Globo terráqueo en Lagos. Un joven maestro llamado Ado Ufer sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a sus alumnos. Sus rostros jóvenes eran una mezcla de asombro y miedo, y sintió una profunda sentido de responsabilidad se apoderó de él. El representante de la luminaria continuó en
En los próximos días iniciaremos un proceso de selección. Este proceso identificará a aquellos entre ustedes que son mejores, adecuado para el viaje y el nuevo mundo que nos espera. Sabemos que esta noticia causará la agitación y la angustia. Saben que nuestras intenciones nacen de la compasión. Deseo de preservar lo mejor de su especie ante una pérdida tan notable como... La transmisión continuó detallando las etapas iniciales del proceso de selección. Las reacciones de la humanidad variaron desde una esperanza exultante hasta un profundo escepticismo y un pánico absoluto. «Mira Chen su ciencia». Su mente tambaleante comenzó a documentar furiosamente todo lo que había visto y oído. Algo en la explicación de la luminaria la molestó. La física no cuadraba, al menos no según la comprensión actual del universo por parte de la humanidad en Nueva Zelanda. El padre de Ethan apagó la radio su desgastado. «Cara a la tumba carga el camión», dijo en voz baja. «Nos dirigimos a la ciudad. Algo me dice que las cosas están a punto de complicarse». Ado en Lagos miró por su ventana del aula para ver a la gente inundando las calles. Algunos estaban celebrando con los brazos levantados al cielo en júbilo. Otros claramente estaban en pánico y corrían a los mercados y tiendas para abastecerse de suministros. Él regresó a su... Los estudiantes forzan una sonrisa tranquila. «La clase creo que terminará temprano hoy. Por favor, vayan directamente a casa con sus familias y recuerden, pase lo que pase, el conocimiento y la amabilidad siempre serán nuestras mayores fortalezas en Washington, D.C. La presidenta Marsh finalmente encontró su voz. «Consígueme líneas seguras con todos los principales líderes mundiales ahora. Y alguien descubrirá por qué». ¡Demonios! Nuestros sistemas de alerta temprana no detectaron estos barcos antes de que su personal se apresurara a actuar. Ventana hacia el enorme barco luminoso que flotaba sobre el National Mall. «Un año», ella murmuró, «un año para averiguar si estos extraterrestres son nuestros salvadores o nuestros verdugos», mientras el impacto inicial del anuncio de las luminarias comenzó a desgastarse. Las verdaderas implicaciones comenzaron a hundirse en los gobiernos de todo el mundo. Declararon estados de emergencia. Los mercados bursátiles se desplomaron y los líderes religiosos de todas las religiones pidieron calma y oración. Pero debajo de las respuestas oficiales, una reacción humana más primaria se estaba apoderando del instinto de supervivencia en ella. El apartamento ahora era un caos de notas garabateadas apresuradamente y simulaciones en ejecución apenas notadas cuando estallaron disturbios en el... Calles debajo de su mente estaba concentrada en una pregunta. ¿Cómo podría la luminaria saber sobre un desastre que la ciencia más avanzada de la humanidad no había logrado detectar y, lo que es más importante, ¿había una manera de solucionarlo? Verificar sus afirmaciones en los días siguientes, mientras el mundo intentaba comprender la presencia de las luminarias y su mensaje siniestro. Los extraterrestres comenzaron a revelar más detalles sobre su proceso de selección, que sería integrales, dijeron, teniendo en cuenta no solo las acciones individuales, sino sus pensamientos, su potencial y su armonía con lo que llamaron el cósmico. La confusión y el miedo de frecuencia dieron paso a un frenesí de superación personal y moral. Personas de todo el mundo desesperadamente trató de adivinar qué criterios podría estar usando la luminaria que condujeran a todo, desde un aumento en las donaciones caritativas hasta un aumento en las ventas de aplicaciones de meditación y libros de autoayuda. Ethan y su familia llegaron al pueblo más cercano y se encontraron en medio de una comunidad dividida entre la esperanza y la desesperación. Algunos de sus vecinos hablaron con entusiasmo sobre la posibilidad de ser elegido o comenzar una nueva vida en un mundo paradisíaco. Otros, particularmente en la generación anterior, habló oscuramente de los falsos profetas y de la locura de confiar. Extraterrestres que aparecieron de la nada con promesas de salvación en audio de legos. Se lanzó a su enseñanza con renovado vigor si estos pudieran ser los últimos días de la humanidad en la Tierra. Razonó que entonces la educación era más importante que nunca y organizó clases comunitarias que enseñaban todo, desde habilidades básicas de supervivencia hasta filosofía y ética si fuera juzgado, dijo. Su creciente círculo de estudiantes, démosles algo que valga la pena juzgar como él. Los días se convirtieron en semanas. La respuesta de la humanidad a la presencia de la luminaria evolucionó.
El pánico inicial dio paso a un extraño nuevo normal. Las naves alienígenas se convirtieron en una presencia constante en el cielo, centinelas silenciosos que vigilan un mundo en constante cambio. Los gobiernos intentaron mantener el orden, pero las viejas estructuras de poder ya empezaban a desmoronarse ante esta nueva realidad cósmica. Mira, la barbilla llena de cafeína y pura determinación finalmente lograron un gran avance. Sus cálculos sugirieron que si bien la tecnología luminar estaba mucho más allá de las capacidades actuales de la humanidad, las leyes fundamentales de la física con las que parecen estar operando no eran del todo extrañas. Había patrones, consistencias que se alinean con algunas de las teorías más esotéricas de la mecánica cuántica y astrofísica. No son dioses, murmuró para sí misma mirando sus hallazgos. Avanzado sí, pero no infalible. Esta comprensión le dio esperanza y una nueva sensación de inquietud si se podía entender a la luminaria, aunque fuera parcialmente. A través de la lente de la ciencia humana, entonces tal vez sus motivos podrían ser cuestionados, así como el año de duración. Se acercaba la fecha límite. Las tensiones alcanzaron un punto de ebullición. La luminaria anunció que comenzarían las pruebas preliminares. Proyecciones que utilizan tecnología que de alguna manera podría evaluar el valor de un individuo sin contacto directo. El mundo contuvo la respiración esperando ver quién sería considerado digno de la salvación y quién se quedaría atrás para enfrentar la catástrofe profetizada en Nueva Zelanda. Ethan y su familia estaban acurrucados alrededor, su vieja radio escuchando los reportajes de las primeras proyecciones. Para sorpresa de todos, los resultados desafiaron lo convencional. Se rechazaron expectativas de empresarios ricos, mientras que se seleccionaron personas sin hogar. Se encontraron delincuentes empedernidos. Los mismos líderes comunitarios elegidos y respetados fueron ignorados. Los criterios de las luminarias parecían desafiar a los humanos. Comprensión de la moralidad y el valor de Hado en Lego se encontró inesperadamente. Seleccionado en la primera ronda de proyecciones, sus alumnos celebraron viéndolo como una validación de sus enseñanzas y carácter, pero el propio Deo se sintió en conflicto con la idea de abandonar a aquellos que no habían sido elegidos o que habían dejado atrás el mundo por el que había trabajado tan duro para mejorar. Se sentaban incómodos con él en... La presidenta de Washington, D.C., Marsh, recibió la noticia de que no había sido seleccionada. Sus asesores estaban alborotados argumentando que seguramente el líder de una de las naciones más poderosas del mundo debería ser preservado. Pero la propia Marsh sintió una extraña sensación de alivio. Mi deber está aquí, ella le dijo a su personal, firmemente seleccionado o no. Lideraré esta nación y trabajaré con la comunidad global hasta el final del primer año de The Luminaries. La presencia del presidente llegó a su fin. La humanidad se encontró irrevocablemente cambiada por las viejas divisiones de nación, raza y creed había sido eclipsado por una nueva dicotomía, los elegidos y la izquierda, pero incluso cuando los primeros grupos de individuos seleccionados se preparaban para su viaje a un nuevo mundo, las preguntas comenzaron a surgir. Surface Mirachin, su investigación ahora respaldada por una red global de científicos, preparada para presentar sus hallazgos al mundo. Sus datos sugerían que la luminaria, aunque increíblemente avanzada, no sería tan benévolo o infalible como afirmaban, que los próximos días determinarían si la humanidad actuaría ciegamente, aceptar su destino o tomar una posición contra el juicio cósmico que les había sido impuesto como luminaria. Las naves comenzaron a encenderse para las primeras salidas. Una sensación de finalidad se instaló en la Tierra, pero en bolsillos en todo el mundo. Mundo en los pasillos del poder, en los laboratorios ocultos, en los corazones tanto de los niños Chen y los que dejaron atrás las semillas de la resistencia estaban empezando a echar raíces en la historia de la humanidad cósmica. El juicio estuvo lejos de superar la selección como el proceso de selección de luminarias. La Tierra intensificada se convirtió en un planeta dividido no por fronteras o ideologías, sino por Cosmic Choice, los elegidos marcados por un brillo etéreo visible solo para ella, tecnología avanzada de los extraterrestres, se vio arrojada a una nueva realidad surrealista con la que se enfrentaron los que quedaron atrás. Una mezcla compleja de emociones, miedo, resentimiento y una esperanza desesperada de que
todavía podrían demostrar su valía en New Tokyo. El apartamento de Mira Chin se había transformado en un comando improvisado. Las pantallas del centro parpadeaban con flujos de datos de todo el mundo, cada uno de los cuales era una pieza del rompecabezas que ella había determinado. Para resolver su equipo una mezcolanza de mentes brillantes de varios científicos. Disciplinas trabajaron incansablemente para comprender los criterios de selección de luminarias. No tiene sentido, murmura el doctor. Yuki Tanaka, un neurobiólogo que se había unido al equipo de Mira, hemos analizado escáneres cerebrales de individuos seleccionados y no seleccionados. No hay un patrón consistente en la actividad neuronal o estructura que podría explicar las opciones. Mea asintió, y sus ojos nunca abandonaron el pantalla holográfica central porque no se trata solo de biología, dijo. Las luminarias están operando en un nivel que fusiona lo físico y lo metafísico. Necesitamos pensar más allá de nuestro nivel actual. Paradigmas científicos mientras trabajaban. Llegaron informes de todo el mundo. En algunas regiones, la selección había provocado una ruptura del orden social. A menudo eran blanco de adoración y resentimiento. Los gobiernos luchaban por mantener su control. La autoridad socavada por la lotería cósmica que ahora determinaba el destino de la humanidad en Lego Sabaer enfrentó una difícil decisión como uno de los elegidos tuvo la oportunidad de abordar las naves luminarias y escapó de la fatalidad inminente. Pero al mirar los rostros de sus estudiantes y vecinos, sintió el peso de responsabilidad presionándolo, señor. Debe ir, instó a uno de sus mayores. Estudiantes, una joven llamada Amina. Te mereces esta oportunidad. Piensa en todos los bien que podrías hacer en el nuevo mundo hado. Sonrió con tristeza. ¿Y qué hay del bien que podría hacer aquí en... El tiempo que nos queda es un año de servicio a los necesitados, no vale más que toda una vida de consuelo sus palabras. Difundido a través de la comunidad inspirando a otros entre los elegidos a cuestionar su camino. Algunos conmovidos por el ejemplo de Ado, decidieron quedarse atrás, dedicándose a aliviar el sufrimiento de quienes enfrentan los últimos días de la Tierra en Nueva Zealand. Ethan y su familia aún no habían sido seleccionados. El joven Shepard pasó sus días atendiendo al rebaño, sus ojos constantemente atraídos por el brillante barco luminoso que flotaba en el horizonte. Por la noche se escabullía de la granja tirada en el campo y, mirando las estrellas, preguntándose qué criterios cósmicos determinaban la vida de una persona. Vale la pena una noche. Mientras Ethan yacía en el césped, notó algo extraño. Una tenue luz pulsante parecía emanar de su pecho, lo sobresaltó y se sentó. Ver cómo el brillo se desvanecía, era esta la marca del elegido si hubiera sido seleccionado sin darse cuenta, dividido entre la emoción y el miedo. Ethan corrió. De regreso a The Farmhouse, cuando atravesó la puerta, encontró a su familia reunida alrededor de su vieja radio. Caras pálidas en la penumbra, los informes de selecciones falsas están difundiendo La voz del locutor crepitó. La luminaria advirtió que los intentos de imitar el golpe de selección se encontrarán con descalificación inmediata. Se recomienda a todas las personas que se presenten en el centro de verificación más cercano. Confirman su estado. El padre de Ethan se volvió hacia él con los ojos entrecerrados con sospecha. ¿Dónde has estado? Parece como si hubieras visto un fantasma tragando saliva. Ethan tomó una decisión en una fracción de segundo, simplemente revisando a la oveja. Pi, todo está bien. Silencio allí afuera mientras se retiraba a su habitación. La mente de Ethan se aceleró. Si hubiera estado elegido, no tenía la responsabilidad de informarlo, pero la idea de irse, su familia detrás de abandonar la única vida que había conocido, lo llenó de dread. Por primera vez comenzó a comprender el verdadero peso de ser elegido presidente en Washington, D.C. Marsh se encontró navegando en aguas políticas cada vez más traicioneras que el proceso de selección había. Se agregaron estructuras de poder tradicionales y muchos funcionarios electos y líderes empresariales se vieron ignorados. Aunque aquellos que habían sido elegidos a menudo sentían que ya no necesitaban cumplir con las leyes terrenales o los contratos sociales. Presidenta, su jefa de gabinete informó que estamos recibiendo informes de los elegidos. Se niegan a pagar impuestos o cumplir con las regulaciones locales. Reclaman inmunidad en función de su estado seleccionado. Marsh se frotó las sienes sintiendo el peso de su oficina con más intensidad que nunca, recordándoles que hasta que den un paso,
pie en esas naves alienígenas, todavía son ciudadanos de esta nación y están sujetos a su pérdida. No podemos permitir que la sociedad se desmorone en el tiempo que nos queda como ella. Habló. Su mirada se desvió hacia la ventana donde se alzaba la enorme nave luminosa. Sobre la ciudad, su presencia era un recordatorio constante de la nueva realidad de la humanidad, juzgada por las fuerzas cósmicas más allá. Su comprensión a la espera de un destino que no pudieron entender completamente en las semanas que siguió. Un nuevo movimiento clandestino comenzó a tomar forma llamado Earthbound. Estaba compuesto por ambos elegidos, y personas no elegidas que cuestionaron las intenciones de la luminaria compartieron información a través de canales cifrados que combinan recursos y conocimientos en un intento de descubrir la verdad detrás de la intervención extraterrestre mera. Cuando su investigación llegó a un punto crítico, se vio atraída hacia la red terrestre, su misión científica. El escepticismo se alineó con su misión y esperaba que al combinar sus datos con sus bases e inteligencia, finalmente podrían descifrar el código del verdadero propósito de la luminaria durante una reunión virtual clandestina de los líderes terrestres. MEA presentaron sus últimos hallazgos sobre las firmas energéticas. Hemos detectado desde las naves luminarias, explicó, su forma holográfica parpadea ligeramente. No son, de acuerdo con la mera tecnología de transporte, aquí hay algo más en juego, algo que interactúa con las fuerzas fundamentales de nuestro universo en formas que apenas estamos empezando a comprender. Entender. Un murmullo corrió. A través de los avatares reunidos, se ve un Bloodadder terrestre de Brasil, con el rostro oscurecido por la estática digital. ¿Estás sugiriendo que las afirmaciones de The Luminaries sobre salvarnos podrían ser inexactas? Mira, eligió sus palabras. Con cuidado. Estoy diciendo que su tecnología, su sola presencia aquí, es afectando nuestra realidad de maneras que no podemos comprender completamente el proceso de selección. La fatalidad inminente sobre la que nos han advertido está todo conectado a estas fluctuaciones de energía. Necesitamos más datos y lo necesito rápido, ya que la reunión concluyó que los planes se pusieron en marcha. Las células de todo el mundo intentarían recopilar lecturas cercanas a las naves luminarias y al mismo tiempo trabajarían para retrasar y interrumpir el proceso de abordaje para los elegidos. Era un juego peligroso, pero con el destino de la humanidad colgando en el equilibrio, sintieron que no tenían otra opción. Enligus Adabo se encontró inesperadamente, empujado a un papel de liderazgo dentro del movimiento terrestre local, su estatus como uno de los elegidos combinado con la decisión de quedarse atrás lo convirtió en un poderoso símbolo de resistencia contra la aceptación ciega de las luminarias. Juicio. Una noche, mientras dirigía una reunión cubierta en un almacén abandonado, Ado se sobresaltó por un alboroto en la puerta. Un grupo de sus antiguos alumnos irrumpió, arrastrando una figura encapuchada entre ellos. Señora Mina, dijo con voz tensa. Emoción, hemos capturado a uno de ellos iluminado cuando se quitó el capó a Adabo. Se encontró cara a cara con un ser que solo había visto en transmisiones. Los rasgos fluidos del alienígena cambiaron. Constantemente sus ojos son charcos profundos de energía, arremolinada por un momento. El almacén estaba en silencio. El peso de este encuentro sin precedentes se apoderó de todos los presentes. Ado dio un paso adelante y, corazón acelerado pero su voz firme, «Tenemos preguntas», dijo simplemente, y «Cree que tienes respuestas». La respuesta de las luminarias sacudiría los cimientos mismos de todo lo que es la humanidad. Pensaban que sabían acerca de sus visitantes cósmicos mientras estaban en Nueva Zelanda. El secreto de Ethan se estaba volviendo más difícil de descifrar. Ver el extraño resplandor había aparecido varias veces más, siempre cuando estaba solo. Había logrado mantenerlo oculto de su familia, pero el estrés le estaba pasando factura una mañana mientras iba. Mientras estaba en sus quehaceres, notó que un vehículo Slick se acercaba a la finca, y al acercarse, reconoció la insignia del Comité de Selección de Luminarias. Se le cortó el aliento si hubieran detectado su estado oculto donde venían a llevárselo cuando el vehículo se detuvo. Surgen dos figuras, una humana, una claramente luminosa. Los padres de Ethan salieron del confusión y miedo en la casa grabados en sus rostros. El representante humano dio un paso
Adelante, estamos aquí por Ethan, anunció que había sido elegido en ese momento en que su familia se volvió para mirarlo con una mezcla de orgullo, envidia y tristeza. Ethan sintió el peso del universo presionándolo. La elección que había estado evitando ya no podía ser posible. Pospuesto con la nave luminaria brillando en el horizonte y su futuro en juego, Ethan sabía que sus próximas palabras determinarían no solo su destino, sino posiblemente el destino de todos aquellos a quienes amaba en New Tokyo Mira. La investigación de Chin había alcanzado un punto álgido y su equipo había logrado aislar una extraña firma cuántica que emanaba de... Las naves luminarias no se parecían a nada que hubieran encontrado jamás, una forma de energía que parecía existir simultáneamente en múltiples dimensiones. Esto es lo que significa respirar mirando al lecturas asombradas. Así es como lo están haciendo la selección, la supuesta. La salvación está todo ligada a esta energía cuando comenzó a desentrañar las implicaciones. En su Discovery, una sirena de advertencia sonó a través de su laboratorio en cada pantalla durante un tiempo. La cuenta regresiva apareció marcando los segundos en que la luminaria había acelerado su cronometraje para la primera salida masiva. Estaba programado para comenzar en solo 24 horas en todo el mundo. Los elegidos sintieron tiran de un impulso irresistible que los atrae hacia los barcos que esperan a los que quedaron. Detrás, observó con una mezcla de desesperación y esperanza desesperada cómo sus seres queridos se preparaban para partir en Washington, D.C. La presidenta Marsh se robó para lo que podrían ser las últimas horas de la humanidad en la Tierra. Llegaron informes de todo el mundo. Disturbios, suicidios en masa y un aumento de las actividades terrestres en el planeta. Se tambaleaba al borde del caos cuando la cuenta atrás llegaba a sus últimas horas. El escenario estaba preparado para una confrontación que determinaría el destino no solo de la Tierra, sino posiblemente de todo el cosmos. La verdad detrás de la llegada de las luminarias y la verdadera naturaleza de su salvación estaba a punto de ser revelada, y la humanidad enfrentaría la prueba más grande hasta ahora en reuniones secretas de Hidden Labs y granjas tranquilas alrededor del mundo. Individuos del mundo como Mea, Adio y Edno se encontraron en el centro de una drama cósmico. Sus elecciones en las próximas horas se extenderían por todo el universo, desafiando la naturaleza misma del libre albedrío del destino y lo que realmente significa ser digno de supervivencia. Las naves luminarias zumbaban con creciente energía preparándose para el gran partida. Pero cuando los elegidos comenzaron a dirigirse a las áreas de embarque designadas, una sensación de inquietud se instaló. Sobre la Tierra en las últimas horas antes del juicio cósmico de la humanidad, la verdad, detrás de la llegada de The Luminaries estuvo a punto de hacer añicos todo lo que creían saber sobre su lugar en el universo. La salida cuando la cuenta regresiva para la salida entró en sus últimas horas. El mundo contuvo la respiración en New Tokyo Mira Chin, y su adolescente trabajó frenéticamente para decodificar las extrañas firmas de energía que emanan de sus naves luminarias. Laboratorio que alguna vez fue un bastión de investigación científica ordenada, ahora vibraba con una desesperada energía. «Estamos cerca», Mera murmuró, y sus ojos escanearon líneas de datos que fluían a través de las pantallas holográficas. Fluctuaciones cuánticas, las fisuras dimensionales, todo está conectado en ese momento. Doctor. Tanaka irrumpió en la habitación con el rostro pálido. Merera, ¿necesitas ver esto? Se detuvo. Un nuevo flujo de datos, y la habitación quedó en silencio. La salida de energía las naves luminarias estaban aumentando exponencialmente mucho más allá de lo que habían predicho. Esto no se trata solo de transporte. Mira respiró su mente corriendo para conectar los puntos que están alterando el tejido de la realidad misma. En todo el mundo, los elegidos sintieron una atracción irresistible hacia los barcos que esperaban en Legos. Adabo Aur estaba ante ellos. Su comunidad dividida entre la convocatoria cósmica y su deber hacia aquellos que dejaría atrás. No tengo todos los respuestas que le dijo a la multitud reunida ante él con voz firme a pesar de la agitación en su corazón. Pero lo que sí sé es esto. Nuestro valor no está determinado por una selección ajena, está determinado por cómo nos tratamos unos a otros. Especialmente en nuestras horas más oscuras mientras hablaba, una onda recorrió la multitud.
La gente empezó a brillar con la misma luz etérea que marcaba a los elegidos. La selección de luminarias se fue ampliando, abarcando más de la humanidad en sus últimas horas en Nueva Zelanda, continúa. Ante los luminarios representantes, su familia observaba con la respiración contenida El joven Shepard cuadró los hombros frente al ser alienígena con una mezcla de asombro y desafío. No iré, dijo. Voz sorprendentemente firme, a menos que mi familia pueda venir también. Enfrentaremos esto. Juntos, o no en absoluto, los rasgos fluidos de la luminaria cambiaron una mirada que haya sido sorpresa o admiración cruzando su rostro. Tu lealtad es admirable, dijo su voz resonante, en la mente de Ethan. Pero no entiendes lo que está en juego. La elección no se trata solo de ti. Cuando el extraterrestre habló, el cielo sobre el brazo lejano comenzó a brillar y torcer. La realidad misma parecía estar doblando las estrellas visibles incluso a plena luz del día, arremolinándose en patrones imposibles. En Washington, D.C., el presidente Marsh recibió una avalancha de informes de todo el mundo de que los barcos luminarios estaban activando su producción de energía, causando interrupciones generalizadas en la comunicación de los campos electromagnéticos de la Tierra. Los sistemas fallaban. Las redes eléctricas sobrecargaban a Madame Presidenta, su jefe. Un miembro del personal dijo con la voz tensa por la tensión: «Estamos recibiendo informes de anomalías, personas que desaparecen en destellos de luz, estructuras que entran y salen gradualmente. De la existencia es como si las mismas leyes de la física se estuvieran desmoronando». Marsh robó, ella misma sabiendo que las próximas horas determinarían el destino de la humanidad GNEI de línea directa con la luminaria que ella ordenado. Es hora de que obtengamos algunas respuestas reales. A medida que se acercaba la hora de salida, el caos estalló en todo el globo. Los elegidos comenzaron a desvanecerse en brillantes destellos de luz transportados. A los barcos que esperaban y aquellos que quedaron atrás observaron con una mezcla de desesperación y asombro. Mientras sus seres queridos eran llevados a Nuevo Tokio, Mirachen logró un gran avance que cambiaría todo. No se trata de salvarnos, jadeó mirando al cálculos finales. La luminaria no están aquí para rescatar a la humanidad, están aquí. Cosecharnos la verdad fue a la vez más simple y más aterrador de lo que nadie había. Imaginé que las luminarias no eran salvadores benévolos, pero Cosmic Farmers Earth no lo era. Frente a la destrucción estaba frente a una cosecha. Los elegidos estaban siendo seleccionados, no para salvación, sino como la cosecha más madura. A medida que esta revelación se difunde a través de la Earthbound Network, se apoderó de una nueva determinación. La humanidad no se quedaría tranquila. Hasta bien entrada la noche lucharían por su derecho a existir para determinar su propio destino. La gran partida había comenzado, pero estuvo lejos del final. De hecho, fue solo el comienzo de la historia de la humanidad. La mayor lucha fue la resistencia tras la partida inicial de la Tierra. Quedó tambaleándose. Millones habían desaparecido llevados a bordo de las naves luminarias, pero como mira, el descubrimiento de Chen difundió una feroz determinación que se apoderó de aquellos que quedaron atrás. La humanidad no sería pasiva. Cosecha para Cosmic Harvesters. El movimiento Earthbound, que alguna vez fue un grupo marginal, ahora se convirtió en el corazón de la lucha global. Resistencia liderada por figuras como una DOA y coordinada a través de los conocimientos científicos de Miren, comenzaron a formular un plan para contraatacar. Contra la luminaria, en Liu Sadabo transformó su escuela en un comando, centro de la resistencia. Puede que no tengamos la tecnología de luminarias que les dijo a sus seguidores, pero tenemos algo que ellos. No esperes que los equipos de espíritus humanos fueran enviados a todo el mundo para reunirse. Datos sobre las naves luminarias y búsqueda de debilidades en Nueva Zelanda. Ethan y su familia se unió al esfuerzo utilizando su conocimiento de la Tierra para ocultar a los miembros de la resistencia, y el equipo se convertirá en el virus en su sistema. Mira explicó la conciencia de la humanidad, nuestro caos, nuestro. El libre albedrío abrumará su rígida estructura multidimensional a medida que el resistencia preparada para esta última apuesta desesperada. El luminar pareció sentir que algo los había cambiado. Las cosechas se volvieron más agresivas, continentes enteros desapareciendo en destellos de luz imposible. En lo que quedaba de la presidenta de Washington, D.C., Marsh, pronunció su último discurso ante la humanidad en la que nos encontramos. Al borde, dijo,
Su voz era tranquila a pesar del caos visible detrás de ella. No solo el nuestro. Extinción, pero al borde de una nueva comprensión de nuestro lugar en el cosmos, pase lo que pase a continuación. No. La humanidad enfrentó su mayor desafío no con miedo, sino con coraje y unidad en torno. Las células resistentes del mundo ponen en acción el plan de Mira en su dimensión. La resonancia, ahora finalmente sintonizada, llevó a un equipo al corazón de una nave luminaria, Ado. Coordinó el asalto global. La voz de su maestro ahora comanda ejércitos como los disruptores cuánticos activaron la realidad misma. Parecía gritar las barreras. Entre dimensiones se adelgazó y por un momento cada ser humano en la Tierra pudo ver la verdadera naturaleza del cosmos, una red infinita de realidades interconectadas. Con la luminaria extendida por todas partes como un hongo resplandeciente en ese momento de claridad, la humanidad retrocedió no con armas, pero con toda la fuerza de su conciencia, miles de millones de mentes viviendo y tomados unidos en una oleada de voluntad que se estrelló a través de dimensiones, barreras a la luminaria por primera vez en la larga existencia de Ian, nuevo miedo. Habían encontrado resistencia antes, habían cosechado innumerables civilizaciones, pero nunca se habían enfrentado a una especie que, cuando fueron empujados al borde, eligieron abrazar el mismísimo horror cósmico que los amenazaba como conciencia humana. Inundó la red multidimensional Luminaris, algo inesperado sucedió. En lugar de abrumar a los extraterrestres, la humanidad comenzó a fusionarse con ellos. Las estrictas barreras de la existencia luminosa comenzaron a romperse, infundidas con humanos. La creatividad del caos y el libre albedrío en Nueva Zelanda observaron con asombro cómo la nave luminosa sobre él comenzó a transformar su elegante superficie de otro mundo. Se volvió orgánico, pulsando con vida que no era ni completamente humana ni alienígena. Adabo, al liderar la carga en Legus, sintió que su mente se expandía más allá de los límites de su cuerpo. Era él mismo, pero también parte de algo mucho más grande. Una nueva forma de existencia que dimensiona y desafía una categorización fácil. La conciencia extendida a través de la red cuántica que ella había ayudado a crear, se dio cuenta de la verdadera magnitud de lo que estaba sucediendo. No solo nos estamos salvando a nosotros mismos, le comunicó a la resistencia, también los estamos salvando a ellos. Convertirnos juntos en algo nuevo. El proceso no fue instantáneo ni tampoco fácilmente a través de la Tierra y a través de las dimensiones tocadas por la luminaria. Un nuevo forma de vida estaba tomando forma. Tenía el vasto conocimiento y la comprensión cósmica de la luminaria atemperada por el ser humano. Emoción, creatividad y resiliencia a medida que se acercaba la transformación. Una vez completado, los humanos cosechados comenzaron a regresar no como eran, sino como parte de esta nueva conciencia cósmica. Las familias se reunieron, pero ahora como Ceresque, existía en múltiples llanuras de la realidad. El presidente Marsh, su físico, forma descartada hace mucho tiempo, abordó esta nueva civilización híbrida a la que nos hemos enfrentado. Nuestro mayor desafío y emergimos no solo victoriosos, sino trascendidos. Somos ya no solo la humanidad, ya no solo la luminaria, somos el puente entre dimensiones de los guardianes de la conciencia en los años que siguieron a esta nueva civilización, curando las heridas infligidas a la Tierra y a muchos otros mundos cosechados. Se extendieron por todo el cosmos no como conquistadores o recolectores, sino como exploradores y protectores una vez al año. El simple pastor ayudó ahora a guiar la formación de nuevas realidades. Las enseñanzas se convirtieron en la base de una filosofía de existencia multidimensional que refleja los conocimientos científicos. Floreció en tecnologías que remodelaron el tejido mismo del universo a medida que esta nueva civilización contemplaba. La infinita extensión del multiverso lo hicieron no con miedo o hambre, sino con asombro y un profundo aprecio por la preciosidad de la conciencia en todas sus formas. La cosecha había llegado como la luminaria había pretendido, pero la cosecha había demostrado ser más que un mero sustento. Se había convertido en la semilla de una revolución cósmica, una nueva forma de existir que prometía remodelar la naturaleza misma de la humanidad. Realidad misma. La humanidad, al enfrentar su mayor amenaza, no solo había sobrevivido, había prosperado, trascendido, y al hacerlo, había escrito un nuevo capítulo en The Cosmic.
Primera historia sobre la unidad de la esperanza y el potencial ilimitado de la vida misma.